Producciones Nacer. El mar de niebla, que ellos llamaban Iskaidan, era un gigantesco océano de vapor blanco que separaba dos partes de fantasía. La profundidad de Iskaidan no lo había averiguado nadie aún, ni tampoco de dónde procedía aquella monstruosa masa de niebla. Era verdad que se podía respirar perfectamente bajo su superficie y que, desde la costa, donde la niebla era todavía relativamente poco profunda, se podía andar un trecho por el fondo del mar, pero solo amarrado a una soga de la que pudiera ser uno remolcado. Efectivamente, la niebla tenía la cualidad de hacer perder, al cabo de corto tiempo, todo sentido de orientación. Muchos audaces o imprudentes habían muerto en el transcurso del tiempo intentando atravesar Iskaidan, solos y a pie. Solo unos cuantos habían podido ser salvados. La única forma de poder llegar al otro lado del mar de niebla era la de los Iskalnari. El trenzado de mimbre de que se componían todas las casas de la ciudad de Iskal, todos los objetos de uso, los vestidos y también los barcos, se hacía de una especie de juncos que parecía cerca de la orilla, bajo la superficie del mar de niebla, y que, como puede comprenderse fácilmente por lo que se acaba de decir, solo podían cortarse con peligro mortal. Aquellos juncos, y aunque extraordinariamente flexibles y hasta flácidos en el aire, se ponían en la niebla derechos, porque eran más ligeros que ella y flotaban encima. De esa forma flotaban también, naturalmente, los barcos construidos con ellos. Los trajes que llevaban los Iskalnari eran al mismo tiempo una especie de chaleco salvavidas, para el caso de que alguno cayera a la niebla. Pero aquel no era el verdadero secreto de los Iskalnari, ni explicaba la razón de la peculiar solidaridad que regía todas sus actividades. Como pudo observar pronto Bastian, parecían no conocer la palabra yo. En cualquier caso, no la utilizaban nunca, sino que hablaban siempre únicamente de nosotros. La razón no la supo hasta más adelante, cuando dedujo lo que decían los tres navegantes de la niebla, que aquella misma noche se harían a la mar. Les preguntó si no podían llevarlo como grumete. Le explicaron que en un viaje por Iskaidan se diferenciaba considerablemente de cualquier otro viaje por mar, porque nunca podía saberse cuánto duraría ni a dónde se llegaría en definitiva. Bastian dijo que le daba igual, y los marinos consintieron el aceptarlo en su barco. Al caer la noche, la niebla, como se esperaba, comenzó a subir y hacia la medianoche había llegado a la altura de la ciudad de Mimbre. Todos los barcos que antes habían colgado en el aire flotaban ahora en una blanca superficie. El barco en que se encontró Bastian, una embarcación plana, de unos 30 metros de eslora, fue soltado de sus amarras y se movió lentamente hacia la vastedad del mar de niebla nocturno. Ya a la primera ojeada, Bastian se había preguntado qué medio de propulsión podía hacer moverse aquella especie de barco, que no tenía velas, ni remos, ni hélice. Las velas, como supo, no hubieran servido de nada, porque sobre Iskaidan reinaba casi siempre la calma, y con los remos o hélices no se podía avanzar por la niebla. La fuerza que impulsaba al barco era totalmente distinta. En el centro de la cubierta había una plataforma redonda, ligeramente elevada. Bastian la había observado ya al principio y la había tomado por un puente de mando o algo parecido. En realidad, durante todo el viaje, había en ella por lo menos 2 navegantes de la niebla, aunque a veces también 3, 4 o incluso más. Toda la tripulación se componía de 14 hombres, sin contar, naturalmente, a Bastian. Los que se encontraban en la plataforma redonda juntaban brazos y hombros y miraban en la dirección del rumbo.
Si no se les observaba con mucha atención, podía pensarse que estaban inmóviles. Solo con una observación más atenta se podía notar que, muy despacio y de forma totalmente simultánea, se movían en una especie de baile. Mientras tanto, cantaban una melodía simple, siempre repetida, muy bella y suave. Bastian había tomado al principio aquel extraño comportamiento por una ceremonia o costumbre especial cuyo sentido se le escapaba. Solo al tercer día de viaje interrogó a uno de sus 3 amigos, que se había sentado a su lado. Este pareció a su vez extrañado del asombro de Bastian y le explicaba que los hombres movían el barco con su imaginación. De momento, Bastian no pudo comprender la explicación y preguntó si accionaban algunas ruedas ocultas. No, cuando quieras mover las piernas, ¿no te basta con imaginártelo? ¿O es que tienes que moverlas mediante engranajes? La diferencia entre el propio cuerpo y un barco estaba solo en que hacía falta que por lo menos 2 Iskalnari unieran totalmente sus imaginaciones. Y si querían viajar más rápidamente, tenían que colaborar varios. Normalmente trabajaban en turnos de 3 y los demás descansaban porque, aunque parecía tan ligero y agradable, era un trabajo pesado y agotador, que exigía una concentración grande y constante. Pero era la única forma de poder navegar por Iskaidan, y Bastian aprendió las enseñanzas de los navegantes de la niebla, y supo el secreto de su solidaridad, el baile y la canción sin palabras. Poco a poco, durante la larga travesía, se convirtió en uno de ellos. Era una sensación peculiar e indescriptible de olvido de sí mismo y de armonía la que sentía cuando, durante el baile, su propia imaginación se fundía con la de los otros, haciéndose un todo. Se sentía realmente aceptado en su comunidad y parte de ella, y al mismo tiempo desapareció de su memoria el recuerdo de que, en el mundo del que había venido y cuyo camino de regreso buscaba, había hombres que tenían todas sus propias imaginaciones y opiniones. Lo único que podía recordar aún, oscuramente, era su casa y sus padres. Sin embargo, en lo más profundo de su corazón, había aún otro deseo distinto del de no estar solo nunca más, y ese otro deseo comenzó a agitarse suavemente. Eso ocurrió el día en que, por primera vez, observó que los Iskalnari no lograban su solidaridad armonizando formas de imaginar totalmente distintas, sino porque se parecían tanto entre sí que no les costaba ningún esfuerzo sentirse una comunidad. Al contrario, no tenían la posibilidad de discutir o de no estar de acuerdo entre sí, porque ninguno de ellos se sentía un individuo. No tenían que vencer ninguna oposición para encontrar la armonía, y precisamente esa facilidad le pareció a Bastian, poco a poco, insatisfactoria. Su dulzura le resultó sosa y la melodía siempre igual de sus canciones, monótona. Sentía que le faltaba algo, que anhelaba algo, pero no podía decir qué.